Bienvenidos a la cuarta semana de Dibujo Artístico 1. Esta semana vamos a aprender la técnica del sombreado. Eso incluye también entender cómo incide la luz en los objetos curvos. Vamos a ir viendo unos ejemplos bien básicos, pero ya les adelanto desde ya que esta semana les voy a recomendar una lectura que van a encontrar en la biblioteca virtual de nuestra universidad. Más adelante, en lo que sería la conferencia, les puedo mostrar cómo acceder a esa biblioteca si es que aún ustedes no lo hicieron. Antes de empezar, entonces tenemos que conocer, vamos a decir, los elementos de esta técnica. En realidad serían las partes de un objeto en luz y sombra. Y bueno, es bien fácil comprender cómo incide la luz cuando analizamos un objeto que es bien esférico, como en este caso es una naranja. También pueden probar ustedes con una pelota si es que tienen y con una fuente de luz que le da directamente, una luz directa. Y fíjense en nuestro esquema de la izquierda vemos las partes del objeto que está en luz y sombra. Tenemos un punto de la máxima luz, como ven aquí se llama máxima luz. Es una zona del objeto que prácticamente se ve en blanco porque le da directamente nuestro haz de luz, choca ahí. Y bueno, se refleja sobre la superficie en una zona de luz, pero esto sí ya tiene un poco más de color. Como vemos acá ya es un poco más oscuro. Pero como sabemos que los rayos de luz no se curvan, es decir, si nuestra fuente de luz está aquí, viene en este sentido y golpea la esfera, un poco se va a reflejar. Pero la luz viene y en este sector donde ya es tangente, vamos a decir, no se curva, entonces no puede acceder a esta parte de la esfera. Y es por eso que tenemos como una media luna, es la zona en sombra. Aquí también se ve eso. Es más o menos como una media luna, el sector que está en la sombra plena, vamos a decir la sombra máxima. Y luego en el piso tenemos una sombra proyectada, que depende también su forma y su ubicación, depende de dónde viene la luz. Eso van a comprobar ustedes en sus casas cuando justamente con el objeto, ya sea una naranja o una pelota, vayan alumbrándole. Puede ser con la linterna del celular o con alguna otra fuente de luz directa y van a ir viendo cómo esta luz arrojada va cambiando de posición, de forma y también de tamaño. Pero algo interesante es que una vez que llegamos a la zona en sombra, no es que tenemos todo oscuro hasta el borde, sino que tenemos otra vez como un reflejo, un haz de luz. Acá en la foto de la realidad se ve lo mismo. Tenemos nuestra máxima luz, la zona en luz, hasta aquí más o menos nuestra media luna en sombra, y todo esto es la luz reflejada, es decir, un sector donde otra vez está más claro el objeto. Y esto pasa porque las partículas también se van iluminando y reflejan la luz al objeto otra vez. Este fenómeno se da incluso más fuerte, vamos a decir, o de manera más notable cuando tenemos otro objeto. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí otro objeto, ya sea otra esfera o algo más alto, también se reflejaría con más intensidad esta parte. Y eso significaría que se disminuye también nuestra sombra arrojada si es que tuviéramos otro objeto, pero ya vamos a ir viendo casos más específicos. También me parece muy interesante esta parte de la imagen que nos muestra cómo va incidiendo la luz en un cilindro. Esto les va a servir también a ustedes para la tarea de la semana. Elegí usar siempre ejemplos curvos porque lo más probable es que los objetos que vayan a dibujar también sean curvos. Y en el caso de una superficie así cilíndrica como son las botellas, algunos vasos, algunas tazas, nuestra máxima luz no es un punto, sino que es una recta. Y a partir de ahí se va oscureciendo un poquito más, se va oscureciendo un poquito más, hasta llegar a nuestra máxima sombra, que es todo este sector. Todo este sector sería en el dibujo más difuminado.
Y una última, vamos a decir faceta, un pequeño espacio otra vez de nuestro reflejo de la luz. Y en el piso la sombra proyectada, que es bien oscura. Pero fíjense en el tono de esta sombra proyectada. La parte que está pegada al volumen es más oscura y se va aclarando. No se aclara mucho, pero sí un poquitito. Lo mismo pasa acá. Es bien oscura debajo de la esfera y se va aclarando. En el borde ya es un poquito más claro. Lo mismo ocurre aquí. En los bordes es un poco menos intensa, pero porque nuestra luz viene de acá, esta es la parte más oscura de nuestra sombra proyectada. Como ya mencioné, cada caso va a variar. Es por eso que nosotros estamos aprendiendo a dibujar a partir de la realidad, no a partir de una foto. Y no estamos inventando tampoco la incidencia de la luz. Más bien lo que tenemos que hacer es aprender a observar. Y eso que observamos vamos a plasmar en nuestro dibujo. Si tenemos una luz fuerte, vamos a decir una luz directa, pasa lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Un golpe de luz, un punto donde la luz se enfoca. Luego eso se va, vamos a decir, difumando y tenemos nuestra sombra mucho más pequeña. Y nuestra sombra arrojada, perdón, es muy oscura, es una sombra muy intensa porque, bueno, nuestra luz también era muy intensa. En cambio, al tener una luz difusa, por ejemplo, un foco que ilumina toda la habitación, puede ser, entonces naturalmente la parte de abajo se va oscureciendo y la sombra arrojada también nos queda abajo. Eso ya es porque esa luz por lo general está por encima del objeto, pero no tenemos una división así tan marcada como en este caso de la zona en luz y la zona en sombra. Así que para poder saber si ustedes dibujaron bien, vamos a necesitar mirar la foto del objeto real. Ya vamos a explicar la tarea también enseguida. Aquí quería mostrarles otro ejemplo. Esto ya tiene muchos más objetos, ya es una variedad de objetos y por eso me pareció interesante, porque en todos estos objetos, sin importar su forma, se cumple ese mismo principio y vemos esas mismas partes o elementos de nuestra incidencia de la luz. Todos tienen una sombra proyectada o arrojada, que viene a ser la que está en el piso. Pero este es un caso muy interesante porque la sombra del cono se arroja, ¿verdad?, sobre el piso, pero como que al lado mismo tenemos el cilindro, entonces la sombra sube por el cilindro. Eso es un fenómeno normal. Si ustedes hacen la prueba en sus casas también se van a dar cuenta que eso es lo que ocurre cuando la sombra choca, termina el piso, digamos, y choca contra un plano vertical, entonces sube la sombra en ese plano. Eso mismo está ocurriendo acá con la esfera, entonces cambia la forma de nuestra sombra, no puede continuar de manera ovalada como en los otros casos porque este cubo ya está desviando, perdón, la luz, entonces sube nuestra sombra sobre la superficie vertical. Y todos tienen un punto en el que reciben más luz. En el caso de la esfera es bien grande, en el caso del cono también porque está enfrente. El cilindro ya vimos que es de manera recta. El cubo vemos que es casi un lado. Y este aro también es casi de un lado que recibe la luz. Y luego tiene las zonas intermedias que se llama también en algunas bibliografías encontramos el tono penumbra. Sería esta zona intermedia, que no es todavía la parte más oscura, recibe todavía bastante luz. Sería esta parte en el caso de la esfera, esta parte en el caso del cubo. Y luego tenemos nuestra sombra, que ya es la parte más oscura de nuestro volumen. La sombra que le llamamos sombra propia, porque está en el volumen. Y luego está el reflejo, la luz reflejada, que es el fenómeno del que les había hablado. Fíjense aquí en este haz que está sobre la esfera, como tenemos el cubo, esto se nota aún más blanco. Acá bien marcado nuestro reflejo de la luz.
Lo mismo acá en el cilindro es un poco menor, pero todavía se ve una línea un poco más clara. En el cono también. Eso es un fenómeno normal que hace la luz que se refleja en las superficies o incluso a veces en las partículas que están en el ambiente. Ahora vamos a ver algunas técnicas para alcanzar eso. Si ustedes usan alguna de estas, está muy bien, es válido. Pero si alguno de ustedes ya tiene experiencia con el dibujo a grafito, que la técnica que vamos a usar esta semana es exclusivamente el grafito, que también algunos le conocen como lápiz de papel. Entonces decía que si ustedes ya conocen una técnica de grafito, pueden usarla. Y si no, pueden usar cualquiera de las técnicas que ahora les voy a mostrar. La primera sería utilizando líneas. Como ya probamos desde la primera semana de nuestra asignatura, las líneas son una herramienta de dibujo muy versátil, muy útil, que nos puede ayudar justamente a alcanzar, demostrar lo que nosotros estamos imaginando, diseñar lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra imaginación. Y para usar las líneas en el sombreado tenemos varias opciones. La primera es esta, que estamos haciendo líneas que van siguiendo la curvatura del objeto. Esto era un círculo nada más, pero cuando empecé a dibujar las líneas curvas, se va percibiendo el volumen, vamos a decir, la profundidad y se ve como una esfera. Entonces, siguiendo la curva, y lo que se hace es trazar líneas que son más o menos paralelas, no todas obviamente son paralelas, y en las zonas más oscuras se va encimando más líneas o de repente haciendo líneas mucho más juntitas. Cuanto más juntas estén las líneas, como ven acá, más oscura se va a percibir la zona. Y aquí, donde queremos que sea más claro, hacemos menor cantidad de líneas o líneas más cortas o líneas más separadas. Esos son recursos que sirven para dar esa impresión del sombreado. Algo interesante también de esta técnica es que tenemos que prestar mucha atención a lo que sería la luz reflejada. En este caso no se está percibiendo tanto, pero ustedes en su dibujo yo sé que le van a prestar mayor atención a eso. Luego tenemos esta otra técnica que también consiste en hacer líneas, pero vamos ya haciendo líneas cruzadas en dos o tres direcciones. Y no necesariamente siguen la forma del objeto, aún así más o menos se percibe el volumen, más o menos se percibe como una esfera justamente por el sombreado y la incidencia de la luz. Va haciendo líneas diagonal, luego líneas perpendiculares a esas y luego líneas horizontales. Y en las zonas donde queremos oscurecer más, le hacemos mayor cantidad de líneas entrecruzadas. La sombra arrojada, por ejemplo, tiene muchas líneas, todas cerquita unas de otras, y muy tupida es nuestra sombra, por eso, ¿verdad? Queda bien oscura sin pintar, es solamente aplicando líneas. Y este último ejemplo tiene un rango de tonos mucho más interesante. Y fíjense que usa este mismo recurso de seguir la curva, acá sigue la curva, pero en los dos sentidos, en este sentido y luego en este sentido. Va siguiendo la curva de manera sutil. Y en estas zonas donde queremos oscurecer directamente hace líneas más cortitas, siempre paralelas, y va oscureciendo así este sector. Lo mismo para la sombra arrojada, entonces tiene líneas más cortitas y luego las más largas que se perciben como una zona más clara. Otra técnica sería ir dibujando pequeños círculos. También pueden ser pequeños óvalos con nuestro grafito. Eso significa que vamos a tomar el grafito y vamos a hacer este movimiento. Vamos a ir haciendo circulitos que pueden ser en varias direcciones, igual que las líneas. Si queremos ir borrando el trazo, acá se percibe que son como círculos muy grandes los que se usaron para la sombra, y cuanto más grandes sean, bueno, probablemente quede más claro, y luego cuanto más cerrados sean, quede más oscuro. Eso es una técnica también. Les recuerdo que para todas estas técnicas lo ideal es usar nuestros grafitos
a partir de 2B en adelante. Puede ser 2B, 4B, lo que tengamos a mano, porque si no usamos eso no se va a llegar a oscurecer tanto. Probablemente quede como este ejemplo nada más. Que también es válido, pero si queremos alcanzar un resultado como este, tenemos que usar los grafitos más blandos, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, se notan muy bien los círculos y que son círculos bien pequeñitos los que se dibujó y luego mucho más cerrados para lo que sería la sombra arrojada. Este ejemplo del medio la verdad que puede mejorar bastante. Yo consideraría que los de los costados están mucho mejor logrados, pero aún así les quería mostrar porque se nota bien la técnica, que son pequeños circulitos que se hacen con el lápiz a la hora de pintar. Ahora, algo que puede salir mal con esta técnica es que el lápiz esté muy filoso, entonces yo raye la hoja y se vean los circulitos. Eso no queremos que pase. Lo ideal es que quede más o menos así, que son círculos bien grandes, pero también son bien suaves. Para eso no tenemos que dibujar inmediatamente después de hacerle la punta al lápiz. Vamos a hacerle la punta y vamos a raspar en cualquier hoja auxiliar o servilleta que tengamos. Le quitamos el filo y cuando ya no está filosa la punta, ahí empezamos a hacer circulitos, circulitos en la misma dirección y luego podemos ir cambiando de dirección para acentuar una parte. Y lo interesante de esta técnica, a diferencia de las líneas, es que te permite ir borrando para aclarar. Porque con las líneas eso no ocurre. Una vez que ya trazamos la línea, por lo general ya queda marcada la hoja, muchas veces se mancha, entonces no nos da ese espacio para borrar. En cambio, al hacer los circulitos así bien suaves, sin presionar, nos da la opción de borrar, por ejemplo, si queremos hacer nuestra luz proyectada. Otra técnica, probablemente la más utilizada por las personas que dibujan con grafito asiduamente, es el sombreado que se hace esfumado. ¿Y cómo se hace esta técnica? Bueno, vamos a pintar con nuestro lápiz. Otra vez como en la técnica anterior, podemos hacer pequeños circulitos, pero sin presionar. Ese es el secreto. Nunca tenemos que apretar el lápiz, porque si apretamos pasa esto, que se nos mancha, ¿sí? Si queremos alcanzar uno de estos dos resultados, tenemos que hacer bien, bien suavecito, vamos pintando, vamos pintando. Y una vez que le pasamos todo a la forma, cubrimos nuestro dedo con ya sea un papel higiénico o una toallita de algodón, una tela bien suave. eh, o también sirve el papel, como les decía, los pañuelitos o el papel higiénico. Y vamos haciendo círculos con nuestro dedo desde la parte más clara hacia la más oscura. Eso es muy importante, si no se puede manchar. Empezamos en la zona de luz haciendo círculos y vamos hacia la parte más oscura, hacia la parte más oscura siempre. Y siempre siguiendo el mismo sentido de la forma. Si esto fuera entonces algo cuadrado, ahí podríamos hacer en sentido horizontal o vertical sin problema, pero como es una esfera, tenemos que hacer siempre siguiendo esa forma. Y este ejemplo me parece muy interesante porque se ve como la luz viene de arriba, tenemos una zona un poquito más oscura acá y la sombra más oscura está de este lado. Y se nota muy bien que se hizo el esfumado, que primero se pintó y luego se esfumó. Y queda el borde así bien suave. Eso no está mal, es parte de la técnica, pero también pueden hacerlo como aquí, que está mucho más marcado. Es ya una cuestión de la técnica que ustedes manejen mejor. Algunas personas para hacer el esfumado también usan un borrador que es especial para eso. El borrador de goma moldeable. Se ve como una plastilina prácticamente. Eso yo no les recomiendo que compren si nunca usaron porque es un poco difícil de manejar. Lo más fácil es esa técnica del papel, pero si ya lo tienen y están acostumbrados a usar, sin problema pueden aplicar en este ejercicio. Y la última técnica del sombreado que vamos a ver es el puntillismo o el sombreado con puntos.
Es muy similar a lo que es el sombreado con líneas, pero usamos los puntos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y para alcanzar las zonas más oscuras, entonces se hacen los puntitos cada vez más cerca, cada vez más juntitos. Y a medida que se van separando los puntos, es que se va percibiendo la zona como más clara. Aquí tenemos puntos más grandes, estos son puntos más chiquitos, estos son también puntos más chiquitos. Pero para que funcione esta técnica, todos los puntos tienen que tener la misma medida, porque de repente un punto más grande ya se percibe como más oscuro y pasa, por ejemplo, lo que pasó aquí, que está manchadito, pero realmente es porque esos puntos son más grandes nada más. Y para evitar que pase eso, entonces tenemos que mantener la punta del lápiz siempre en la misma medida. Si vamos a hacer con un lápiz de punta bajita, siempre vamos a mantener esa medida. O si vamos a hacerle recién la punta, siempre vamos a usar cuando está filoso y a cada rato vamos haciéndole la punta. Pero este ejemplo se usa, para este ejemplo, por ejemplo, se usó el super fino, que es, bueno, un bolígrafo que mantiene el tamaño de su punta, así que eso facilita las cosas. Ahora sí, la explicación de la tarea. ¿Qué hacemos esta semana? Vamos a volver a dibujar una botella. Puede ser de vidrio, puede ser de plástico, cualquier botella que ustedes tengan en sus casas. Y una taza de cerámica en esta ocasión. Las tazas de cerámica, las normales que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas. No importa la forma, no importa el color, tampoco importa el diseño si es que tiene algún dibujo o una etiqueta. En el ejemplo está dibujada la etiqueta de la botella, pero ustedes no hace falta que lo dibujen. Van a hacer una sola composición, eso significa en el mismo dibujo van a estar los dos elementos. Pueden estar, como en este caso, separados o puede estar la taza enfrente, puede estar la taza detrás, eso ya depende de la creatividad de ustedes. Puede estar de cabeza, puede estar acostado, repito, ya depende de su creatividad. Lo que sí vamos a evaluar es primero el dibujo de la botella y la taza que estén a proporción, porque ya vimos la semana pasada cómo captar la proporción de un objeto. Y vamos a calificar también la técnica del sombreado. Como ven, en este ejemplo, la botella, por ser de vidrio, tiene algunos sectores más claros que otros, pero aún así tiene también su sombra arrojada. Y la taza también, la parte de adentro es la más oscura porque no le puede dar la luz. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso está usando las líneas para hacer el sombreado. También acá se hace sombreado con líneas, pero en una sola dirección, solamente líneas que van siguiendo la curva de los objetos. Aquí sí tenemos líneas en varias direcciones y ya mencionamos que todas las técnicas son válidas. Este ejemplo está muy cargado, pero igual les quería mostrar por la textura y también por la forma en que uno está delante de otro, que ustedes pueden también hacer eso. Puede taparle un objeto al otro, pero se tienen que ver ambos, por lo menos parcialmente. Y así llegamos al final del contenido de esta semana. Espero que haya sido suficiente para hacer su tarea, pero ya vamos a encontrarnos también en la conferencia de la semana, donde, como ya les adelanté, voy a estar recomendándoles unos capítulos de lectura que van a encontrar en la biblioteca virtual de nuestra universidad. Y si tienen consultas antes de eso, ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería del Canvas. Hasta entonces.